El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este corral y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy en toda la Iglesia Católica el Domingo de Buen Pastor de Jesús. Y con respecto a esto, que es una terminología extraída de la Sagrada Escritura, podemos decir que si la traducimos a otros términos o a otros ambientes, ámbitos, vemos que es algo, diríamos, necesario, es algo que todo el mundo busca. Alguien que nos guíe, aunque a veces nos cuesta evidentemente obedecer la guía que nos dan, sin duda alguna. Pero a la vez eso, ¿quién de nosotros no exige gobernantes que guíen al pueblo? Y los pedimos, rezamos por ellos, es una de las intenciones que siempre aparece en la misa. Podemos traducir o podemos poner como sinónimo pastor y guía. O que ya necesitamos a alguien que nos dé una respuesta sobre alguna pregunta que tenemos en nuestro interior, que nos ilumine, para luego nosotros saber cómo actuar. Y bueno, también una persona que es un estudioso, un científico, un profesional, también es un pastor en ese sentido. Podemos identificar pastor con aquellos que se encargan de acompañar a las personas. Es decir, si miramos un poco lo que celebramos hoy, es una necesidad básica de nuestra existencia. ¿Para qué? Para salvar nuestra vida primero. De hecho, el Evangelio del día de hoy comienza: yo doy mi vida por las ovejas, y termina diciendo: doy mi vida y la recobro. El Señor da su vida para la vida de las ovejas y distingue al asalariado, el que está empleado, simplemente al que le pagan un sueldo para estar de un horario hasta otro horario. Ese dice no, ese asalariado no se interesa por las ovejas, no son sus ovejas. Él simplemente, hablando en terminología actual, marca tarjeta y nada más. Hablando de esos guías, serían como aquellas personas que te dicen: bueno, tenés media hora, y en media hora te contesto lo que puedo y después ya viene el próximo, ya está. Bueno, ese tipo de personas no son como tales guías, pues son asalariados, que están ahí para tener un sueldo. El Señor se presenta como pastor de toda nuestra vida y a tiempo completo.
incluso desde antes que nosotros existiéramos, Él nos pensó y la guía que quiere darnos es para toda la eternidad. Vamos a mirar este punto, no puedo evitarlo en el día de hoy, no sé por qué, se me dio por salir por acá, desde justamente otra necesidad básica que tiene el ser humano, que está totalmente relacionada con esta, que es la de saber, la del conocer. Por supuesto, conocer la verdad y el camino. Entonces, hay algunos principios en la filosofía. Sabrán ustedes que a mí me brota ser filósofo y he estudiado mucho y he dado clases. Entonces, me van a soportar un poquitito en el día de hoy. Se me había perdido ese hábito en las homilías, pero hoy lo vamos a poner un poquito al día. La filosofía es un amor a la sabiduría, un amor a las cosas buenas, es amor a lo que da gusto, sabiduría, que no va tanto por el saber, sino por el sabor, gustar de la vida. Se dedica a lo que parece un abstracto, una cosa abstracta, que es el ser. Y el ser es lo menos abstracto que hay, porque cuando te pregunta quién eres, qué sos, no te están preguntando por un abstracto. Es lo más hondo que tú tienes, justamente el ser. Entonces, a ese ser se le pide en la filosofía, para que sea tal, hay algunos principios, y hay uno en concreto que es el ser de identidad, se dice. Identidad, que no es tener un documento nacional de identidad. No, ¿qué identidad tiene cada cosa? ¿Qué identificación tiene consigo misma? Y miren lo que dice el Señor en el Evangelio de hoy, es hermosísimo. Dice, como el Padre me conoce a mí, estamos hablando de la Santísima Trinidad, en nombre de los cuales hemos comenzado la misa. Dice, como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco al Padre. San Agustín dice, el Padre es como la inteligencia, el ser que piensa, y piensa una idea perfecta, una sola idea perfecta de sí mismo, de su conciencia, en la mente del Padre. Y esa idea perfecta, que los griegos llaman logos, y en castellano se traduce por verbo, el verbo de Dios que se hace hombre, es justamente el Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Hay una identidad perfecta, tanto que todo lo que el Padre piensa es el Hijo, y el Hijo no es otra cosa que lo más perfecto que tiene el Padre adentro. En los seres humanos no ocurre así, evidentemente, porque cada persona es distinta y un padre engendra un hijo distinto. Y del amor entre los dos, entre el Padre y el Hijo, sale, dice, procede el Espíritu Santo. La tercera persona de la Santísima Trinidad es el amor que se tienen el Padre y el Hijo. Ahí tenemos las tres divinas personas de Dios. El ser por encima de todos los seres. ¿Y qué te dice en el día de hoy? Así como yo conozco al Padre, dice Jesucristo, así yo conozco a mis ovejas. Y dice, mis ovejas, por tanto nosotros, yo también incluido, me conocen a mí. Eso es identidad. San Agustín decía, no ver in me, no ver in te, conocerte y conocerme. Hay personas, espero que no seamos ninguna de nosotros, que se van de este mundo sin conocerse, sin saber quiénes son. Funcionan, trabajan, realizan actividades, pero no saben cuál es su ser. Eso que otros dicen que es un abstracto, no, el ser de la... ¿Quién soy yo? Una vez una persona me preguntó, Padre, ¿quién soy yo? Y no es fácil contestarle a otro quién es. Es muy íntimo eso. Bueno, se llama principio de identidad. Perdón por la filosofía, pero es interesante esto. Seguramente todos en este momento estamos entrando en un ámbito en el que nadie puede decir mucho, porque es inexplicable el ser de cada uno,
pero al mismo tiempo es lo más importante en nuestra vida. ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cómo vamos a seguir desarrollando nuestro ser por medio de la vida? Por eso necesitamos un pastor que nos guíe. No solamente en las cuestiones materiales, en el tema económico, sino mi vida, en yo mismo. Y decía la segunda lectura de San Juan, decía, cuando se manifieste Cristo, dice, seremos, aparece la palabra ser, es muy fuerte lo que dice, seremos semejantes a Él, semejantes a Cristo, otros Cristo, varón o mujer indistintamente, porque lo veremos, captándolo y poseyéndolo, tal cual es, tal cual es. No como aparece, no con una imagen, un símbolo, la apariencia de pan, no, tal cual es el Señor, seremos semejantes a Él, nos identificaremos con Él. Bueno, es más que atractivo, al mismo tiempo que es indescriptible. Y si alguien les preguntara cuando salgan de aquí, ¿qué habló el Padre Francisco en la homilía? Y uno diría, dijo algo que me llegó, pero no sé cómo explicártelo, porque habló del ser y el ser. ¿Y qué es eso del ser? Bueno, cada uno sabe que este es el tema más importante de su vida. Que vale más que vivir. Saber quién soy y para qué estoy en el mundo. Tiene que ver con la vocación, justamente, que tanto pedimos hoy. ¿Cuál es mi vocación? ¿Para qué estoy? Entonces uno podría decir, entonces el principio de identidad es el principio fundante del conocimiento del ser de la filosofía, podríamos decir. Y resulta que no, que hay un principio anterior, que es negativo, pero se darán cuenta que es necesario como comprobación. Es el principio de no contradicción. El principio de no contradicción. ¿Por qué es el fundante? Porque es el primero que se le pide algo para que sea lo que es. Lo primero que se le pide a un ser es que no sea contradictorio, que no sea una vela y al mismo tiempo un crucifijo, que no sea un hombre y al mismo tiempo un animal o una piedra, que no sea al mismo tiempo una cosa y la otra, que no sea contradictorio. Es el principio de no contradicción. Traducido en lo existencial, que no me falle, que no vaya diciendo una cosa hasta un momento y en un momento quiebra y dice exactamente lo contrario con la misma vehemencia. Y uno dice, ¿cómo es esto? Está bien que tenemos que creer cosas que no entendemos, pero no podemos creer cosas absurdas, cosas contradictorias, ¿no? No. El cristiano no es un insensato que cree cosas contradictorias porque lo dijo el Papa o porque lo dijo el Padre Francisco o porque no sé qué. No, lo contradictorio no corresponde a Dios. Dios no hace nada contradictorio, Dios hace cosas sensatas. Lo que pasa es que su camino sí es muy elevado. Entonces, llegar a comprender cómo Dios Todopoderoso se encuentra bajo aspecto de pan en la Eucaristía es difícil, evidentemente, de comprender. Hay que creerlo, sí, pero no es contradictorio. No, se dice en filosofía, no repugna a nuestra inteligencia que Dios se haya hecho hombre, porque el hombre, varón y mujer, mujer y varón, tiene capacidad de Dios y ansía ser justamente como es su Padre del cielo. Lo desea vehementemente. Entonces, volviendo a este caso, antes del principio de identidad, que es tan bonito, está ese principio de no contradicción, y ahí nos encontramos con Jesús otra vez. Jesús no es contradictorio. Leemos la Sagrada Escritura y hay cosas que por ahí se nos confunden un poquito por falta de formación, pero no hay nada contradictorio, no hay errores en la Sagrada Escritura. En el proceder de Jesucristo no hay cosas contradictorias. Hay cosas, sí, revolucionarias, porque pasan por encima la ley del Antiguo Testamento, pasan por encima el egoísmo humano, que se haya entregado de esa manera
hasta dar la última gota de sangre por seres limitados y, perdón la expresión, traicioneros como nosotros, realmente es una cosa que, dice uno, es difícil de encontrar un ser así. Pero no está contradiciendo su ser, porque justamente es amor, nos creó por amor y quiere sencillamente que seamos felices. Y se entrega. No es contradictorio entregarse. Es difícil, sí. En cambio nosotros, pastor, feligreses, en realidad todos tenemos que ser ovejas. Sí encontramos contradicciones, claro que sí. Yo soy contradictorio muchas veces, en que por ahí pude haber predicado de una manera o en una línea durante un tiempo y luego me corregí. Bueno, sí, corregirse no. Pero hay en ese sentido una disparidad y muchas veces digo, levanto la mano y digo, pido perdón porque me equivoqué. Solamente el Papa, los papas, no se equivocan en cuestiones de fe y moral, los sacerdotes, ¿sí? Y la feligresía muchas veces ha venido a decirme, padre, el documento de fulanito dice tal cosa. Entonces uno, porque es instruido también por sus hijos espirituales, ustedes son interlocutores míos, acepta, a uno no se le cae ningún anillo por reconocer un error. De hecho, el mismo San Agustín, que tanto y tan bueno escribió, padre de la Iglesia, al final escribió un libro bien gordo así, que se llama Las Retractaciones. No era Papa San Agustín, así que se equivocó en algunas cosas y al final se retractó. No quería morir llevándose esos errores a la tumba. Bien. Pero no deja de haber contradicción entre lo que predico aquí y luego lo que vivo. ¿Sí? Y nosotros también tenemos que reconocer qué nos pasa. Para parecernos a Jesucristo no tenemos que estar siempre manteniendo un argumento de tal manera que parezca que no nos equivocamos. No, para parecernos a Jesucristo tenemos que decir, perdón, me equivoqué, me corrijo públicamente si hace falta, y la verdad es de esta manera. En cambio, en el Señor nunca vamos a encontrar esto. Encontraremos, sí, cuestiones que no comprendamos. La misma Virgen María, cuando Jesús se perdió en el templo, recordarán ustedes que no se perdió nada, en realidad le decimos así, perderse, pero él sabía bien dónde estaba y qué hacía. Es el que más sabía quién era y qué hacía. Cuando él le explica que tenía que estar en las cosas de su padre, dice que María y José no comprendieron. No comprendieron. Eso sí, nos puede pasar que no comprendamos, pero tengamos la certeza de la no contradicción y de la identidad del Señor. Nos tomamos entonces de esta persona, de Dios, de Jesucristo, que tiene la verdad, que es la verdad, es el Hijo del Padre, es el pensamiento perfecto de Dios Padre Jesucristo, hecho hombre, y nos trae toda esa verdad que encandila más que este reflector que me está dando en la cara. Es una verdad maravillosa que nos puede guiar de mil maneras distintas. Y termina el Señor diciendo, camino, primero, es verdad, hemos hablado de la verdad y la no contradicción y de la identidad, vida. Terminamos como hemos empezado. Camino, Jesús, verdad y vida. Dice, el Padre me ama y yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita. ¿Por qué nadie se la quita? Porque Él es la verdad. Porque es no contradictorio, porque es indiviso el Señor. Es Dios, por supuesto, pero humanamente hablando también es íntegro. Es un único ser en su interior, perfectamente idéntico consigo mismo. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mí mismo. Tengo poder de darla por nosotros y recobrarla en la resurrección. Ese es el mandato, dice, que recibí de mi Padre. Jesucristo resucita, vuelve a la vida. Dice el Papa Benedicto, que justamente es pastor,
porque Él conoce el caminito que lleva por la muerte, que pasa por la muerte y luego vuelve. Es el único que pasó por la muerte y volvió. Es el único pastor de nuestras vidas. Aquí, en la muerte y después de la muerte. Es el único pastor. Nosotros pedimos, los sacerdotes, ser de alguna manera pastores también. En la fe de la Iglesia finalmente decimos, en 2000 años de historia, en cuestiones de fe y moral, no ha habido ninguna contradicción. El credo, familia querida, que vamos a rezar ahora, fue compuesto en el año 130 y no ha cambiado ni una coma, porque mantenemos una verdad que no es contradictoria, que no cambia dependiendo las égidas sociales, ¿no es cierto?, las situaciones que ocurren en el mundo. Entonces, vamos a dejar nuestro corazón en manos del Señor. Él nos dice que nos conoce, que nos trata con cariño, que nos recupera, que nos espera y que está dispuesto, por supuesto, una y mil veces a dar su vida, a interceder por nosotros. Le decimos gracias a Jesús por ser buen pastor. Por supuesto que le pedimos también personas que como Él nos guíen en esta vida, y nosotros también le pedimos la gracia para, habiendo sido guiados, tener la alegría de poder guiar a los demás también, con nuestra vida y con nuestras palabras. Nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que ya está en el cielo y supo ser oveja del Señor, discípula de Jesús, nos anime en el camino, nos tome de la mano también y nos haga caminar según Jesús y según su Iglesia. Ave María Purísima, sin pecado concebida.